En pleno velorio de Débora Estrella, varios testigos aseguran haber visto lo imposible, su cuerpo habría movido un brazo dentro del ataúd. El llanto se transformó en gritos, el dolor en caos, y la duda en un silencio que heló a todos los presentes. ¿Fue un simple espasmo muscular, o una señal aterradora de que Débora no estaba realmente muerta? El velorio de Débora Estrella avanzaba entre el dolor de los familiares, los susurros de condolencias y el murmullo de las oraciones. El ambiente estaba cargado de tristeza, pero también de una extraña tensión que nadie podía explicar. La joven había partido de manera repentina, y todos aún se debatían entre la incredulidad y el vacío que dejaba su ausencia. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir marcaría un antes y un después en aquella sala mortuoria. De pronto, un rumor comenzó a deslizarse como un viento helado entre los asistentes. Una voz quebrada, apenas audible, dijo lo impensable, se movió, su brazo se movió. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un comentario producto del dolor y la confusión. Pero la frase se repitió, con más fuerza, de labios en labios, hasta convertirse en un eco que retumbaba entre las paredes. Las miradas se dirigieron al ataúd, cubierto de flores blancas y rodeado por velas que titilaban débilmente. Algunos se acercaron con cautela, mientras otros prefirieron dar un paso atrás, dominados por el miedo. «Yo lo vi, lo juro», insistió un joven con los ojos desorbitados, señalando con mano temblorosa hacia el féretro. El comentario encendió las alarmas emocionales de todos. Los más incrédulos esbozaban sonrisas nerviosas, convencidos de que la sugestión colectiva podía estar jugando una mala pasada. Sin embargo, había quienes aseguraban haber visto con claridad cómo el brazo derecho de Débora, aquel que reposaba sobre su regazo inerte, había hecho un leve movimiento, como un espasmo, como un último intento de vida. El silencio se hizo tan pesado que cualquier susurro se sentía como un grito. El sacerdote que encabezaba las oraciones detuvo su rezo y clavó la mirada en el ataúd, sin pronunciar palabra. El padre de Débora, con el rostro desencajado, se levantó de su asiento y caminó hacia el féretro, casi tambaleándose, mientras repetía entre sollozos, «Se los dije, mi hija no está muerta, yo lo sabía». Algunos intentaban calmarlo, pero era inútil, el rumor ya se había transformado en convicción para él. El llanto de la madre, desgarrador hasta ese momento, se convirtió en un grito de desesperación, como si aquel murmullo hubiese encendido en ella una esperanza cruel, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Los presentes comenzaron a dividirse. Un grupo, dominado por el miedo, aseguraba que aquello podía ser un signo sobrenatural, una señal de que el alma de Débora aún no había partido del todo. Otros, más pragmáticos, murmuraban que podía tratarse de un reflejo post-mortem, un movimiento involuntario que a veces ocurre en los cuerpos tras la muerte. Pero nadie podía negar que lo que se había visto, o lo que se creía haber visto, helaba la sangre y desataba un sinfín de dudas. La atmósfera se volvió irrespirable. El calor de las velas, el aroma penetrante de las flores y el peso de la incertidumbre se mezclaban en un ambiente que oscilaba entre el misticismo y el terror. Nadie se atrevía a dar un paso en falso, nadie sabía qué hacer. Lo único cierto era que, en ese instante, la muerte de Débora Estrella parecía menos definitiva de lo que todos habían creído. Y así, lo que debía ser una despedida se convirtió en un escenario de susurros, miradas nerviosas y corazones acelerados. El rumor estaba desatado, y ya nada ni nadie podía contenerlo. El murmullo se transformó en un rugido de incredulidad. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los presentes en primera fila quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Una mujer, con los ojos abiertos de par en par y las manos temblorosas, rompió el silencio con un grito que heló la sangre de todos. «Lo vi», su brazo se levantó un poco. El impacto de esas palabras fue devastador. Varios de los asistentes se levantaron de golpe de sus asientos, y el murmullo se convirtió en un coro de voces temblorosas que repetían lo mismo: «Sí, yo también lo vi», se movió. La incredulidad comenzó a mezclarse con el terror. Algunos se llevaron las manos a la boca, incapaces de procesar lo que sus ojos les habían mostrado, mientras otros dieron pasos hacia atrás, buscando desesperadamente distancia con el féretro. El ambiente solemne del velorio, que momentos antes estaba dominado por el llanto y la oración, se transformó en una escena caótica. Los rezos quedaron interrumpidos, las velas parecían arder con más fuerza y el silencio respetuoso se rompió en mil pedazos con susurros nerviosos, pasos apresurados y rostros desencajados. Un hombre mayor, con la voz quebrada, exclamó: «Eso no fue un reflejo, fue un movimiento real, yo lo vi con mis propios ojos». Pero otro, con gesto nervioso,
intentaba calmar a los presentes asegurando que podía tratarse de un espasmo muscular, algo normal en los cuerpos sin vida. Sus palabras, sin embargo, no lograron apaciguar la tormenta. La duda ya se había instalado en la mente de todos, ¿y si Débora aún estaba viva? El padre de la joven se adelantó entre los murmullos, con el corazón desbocado, señalando el ataúd mientras gritaba con desesperación, «Les dije que mi hija no está muerta, escúchenme de una vez». La madre, por su parte, rompió en un llanto inconsolable, aferrándose al brazo de una familiar, incapaz de sostenerse en pie ante la idea de que lo imposible pudiera estar ocurriendo frente a sus ojos. El salón entero se convirtió en un mar de emociones encontradas, miedo, esperanza, histeria y confusión. Nadie sabía qué hacer ni qué pensar. Algunos querían abrir el ataúd de inmediato, otros rogaban mantener la calma. Pero lo cierto era que, tras aquel supuesto movimiento, nada volvería a ser igual. El velorio ya no era solo una despedida, se había transformado en un misterio aterrador que dividía a todos los presentes. Lo que hasta hacía unos minutos era un velorio cargado de dolor y solemnidad, se convirtió en un campo de tensión desbordada. El rumor del movimiento de Débora Estrella ya no era solo un murmullo, era un grito colectivo que agitaba los corazones de todos los presentes. En cuestión de segundos, la calma se desintegró. Un grupo de personas, entre lágrimas y nervios, comenzó a exigir con vehemencia que abrieran el ataúd de inmediato. «Hay que sacarla, ella sigue viva», repetían con desesperación, convencidos de que aún había esperanza. Otros, en cambio, se aferraban a las sillas o a las paredes, rogando que no se tocara nada, paralizados por el miedo a descubrir algo que podría ser más aterrador que la propia muerte. El padre de Débora, en un estado de desesperación absoluta, se adelantó entre la multitud. Su rostro estaba desencajado, sus ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. Con voz temblorosa, pero llena de rabia, gritaba, «Se los dije, mi hija sigue viva, no me quisieron escuchar, y ahora lo ven con sus propios ojos». Cada palabra resonaba como un latigazo en la sala, y la tensión alcanzaba niveles insoportables. Mientras tanto, la madre de la joven caía en un llanto desgarrador, aferrándose al brazo de una sobrina que intentaba sostenerla. Sus sollozos llenaban el aire, mezclándose con las voces que pedían acción inmediata. La escena era una mezcla de histeria colectiva, miedo y dolor insoportable. Fue entonces cuando un médico que se encontraba entre los asistentes dio un paso al frente. Con gesto serio, levantó las manos pidiendo silencio. Su voz, firme pero empática, intentó cortar la ola de pánico, explicó que, en algunos casos, los cadáveres pueden presentar movimientos involuntarios producto de espasmos musculares post-mortem. Señaló que lo que muchos creyeron ver podría deberse a ese fenómeno, y que no necesariamente significaba que Débora estuviera con vida. Sus palabras lograron enfriar, aunque solo por un momento, el descontrol. Algunos asintieron con la cabeza, intentando convencerse de aquella explicación racional, mientras otros lo miraban con incredulidad, sin aceptar que algo tan impactante pudiera reducirse a un simple espasmo. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. El terror, la confusión y la incertidumbre no se disiparon por completo. El salón de velación se encontraba dividido, entre quienes creían que lo imposible acababa de suceder y quienes buscaban una explicación lógica para no sucumbir ante el pánico. Lo cierto es que, tras aquel instante, el velorio dejó de ser un acto solemne. Se había transformado en una pesadilla colectiva, en la que el misterio y el dolor se entrelazaban de forma tan intensa que nadie saldría de allí siendo el mismo. El féretro permaneció cerrado, intacto, como un muro que nadie se atrevía a tocar. La decisión fue tomada en medio de la confusión y la desesperación, cuando el médico insistió una y otra vez en que lo ocurrido no tenía nada de sobrenatural. Explicó que los cadáveres, debido a contracciones residuales en los músculos, podían presentar espasmos que parecían movimientos voluntarios, aunque en realidad no lo eran. Sus palabras buscaban traer calma, pero la calma nunca regresó por completo. El rumor del supuesto movimiento de Débora Estrella había calado demasiado hondo. Los que aseguraban haber visto cómo su brazo se levantaba, aunque apenas unos centímetros, no lograban quitarse de la mente la imagen. Cada vez que cerraban los ojos, volvían a revivir ese instante en cámara lenta, como si se tratara de una pesadilla imposible de borrar. El ambiente en la sala se volvió sofocante. Nadie hablaba con claridad. Los llantos se transformaron en susurros ahogados, y los rezos quedaron interrumpidos por un silencio que pesaba como una losa. Los familiares más cercanos miraban el ataúd con desconfianza, como si esperaran que algo volviera a ocurrir.
Los amigos, en cambio, se aferraban al discurso del médico, intentando convencerse de que todo había sido un simple reflejo, un capricho cruel de la biología. El padre de Débora, aún con lágrimas en los ojos, no se resignaba. Aunque permaneció quieto, su mirada clavada en el féretro hablaba por él. No necesitaba pronunciar palabra alguna para transmitir lo que sentía, en su interior, la duda lo devoraba. La madre, completamente devastada, apenas podía sostenerse en pie, abrazada a una hermana que le susurraba palabras de consuelo. Pero en su rostro, enrojecido por el llanto, también había algo más, miedo. El silencio que llenó la sala no era de paz, sino de incertidumbre. Nadie quería admitirlo en voz alta, pero todos compartían la misma pregunta, esa que retumbaba en las paredes como un eco imposible de callar, ¿fue realmente un espasmo muscular o había algo más? Las horas pasaron lentas, pesadas, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Algunos se quedaron petrificados en sus asientos, sin dejar de mirar el ataúd, mientras otros, incapaces de soportar la tensión, salieron a tomar aire, con el rostro pálido y el corazón acelerado. El velorio, que debía ser un adiós solemne, se convirtió en un episodio marcado por el misterio. Y aunque el médico intentó dar una explicación científica, nadie salió de esa sala siendo el mismo. Lo que ocurrió esa noche quedó grabado en la memoria colectiva como una duda que jamás se disiparía del todo. El silencio final, ese silencio frío y desgarrador, no era solo de duelo. Era el silencio de una pregunta imposible de responder, el silencio que hacía temblar a todos. ¿Realmente Débora se había movido, o la muerte, una vez más, nos había mostrado que aún guarda secretos que escapan a toda lógica humana? ¿Y tú qué opinas de lo ocurrido en el velorio de Débora Estrella? ¿Crees que realmente se trató de un simple espasmo muscular, o fue algo mucho más aterrador que la ciencia no puede explicar? ¿Abrir el féretro habría revelado la verdad, o era mejor dejarlo cerrado? Déjame tus comentarios, quiero saber qué piensas de este misterioso caso. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, y por supuesto, compartir este video para que más personas se enteren de esta impactante historia. Dale like si quieres que sigamos trayendo relatos tan estremecedores como este.